Muy bien. Vamos a iniciar entonces la clase de hoy, ciclo reproductivo e infecciones de transmisión sexual. Este es un tema que en la PAES principalmente se trata a partir de datos que hay que analizar. Son pocos los conceptos que hay que manejar, así que aquellos conceptos que hay que manejar los vamos a pasar obviamente en la clase de hoy. Y vamos a responder la pregunta cómo funciona el ciclo ovárico y los métodos de control de natalidad. Como una pequeña introducción, entonces, comentarte que el ciclo ovárico lo vamos a, o mejor dicho, el ciclo sexual femenino lo vamos a poder estudiar en tres aspectos principales. El ciclo ovárico, que es lo que ocurre en el ovario, el ciclo hormonal, que es cómo cambian las hormonas, y el ciclo uterino, que es cómo se va renovando el revestimiento uterino. ¿Sí? Sí, ahora sí entiendo. Entonces, esto es probablemente algo que... muy buenos días, Sofía, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Entonces, esto es probablemente algo que ustedes manejan más o menos bien, ¿cierto? Porque son mujeres, así que es algo que les compete bastante. Y afortunadamente para ustedes, es lo que más se pregunta en relación con hormonas y sexualidad humana, lo relacionado a la mujer. El hombre casi ni nos pescan, porque somos bastante sencillos y simples en ese sentido. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a estudiar qué ocurre en cada uno de estos tres aspectos, en en el ovario, en las hormonas y en el útero, pero lo más importante que tenemos que tener en consideración es que todo esto se relaciona, ¿sí? Y acá, por ejemplo, en esta imagen aparece esta segmentación justo en esta parte, ¿cierto?, de la gráfica que se nos muestra, que corresponde a la ovulación, ¿ok? Entonces, esa parte vamos a estar volviendo a ella de manera frecuente. Lo que implica, sí, es que independiente de que nosotros estudiemos esto a nivel ovárico, hormonal o uterino, siempre hay un antes y un después de la ovulación. Por lo tanto, tenemos un periodo que es preovulatorio y un periodo que es posovulatorio. ¿Sí? Veamos entonces qué va a ocurrir en cada una de estas etapas. Vamos a partir con el ciclo uterino, que es probablemente lo más visible, ¿cierto? ¿Por qué? Porque en el ciclo uterino, acá nuevamente está, ¿cierto?, en la línea de la ovulación para que nos eh, pongamos en contexto. Lo escribí pésimo, ni se entiende. Ya, ovulación, ahí sí. Eso. Estoy escribiendo con la pantalla un poco en vertical, entonces me cuesta un poco. Eh, y esto va a generar entonces que el ciclo uterino se divida en dos, ¿cierto? A la parte preovulatoria, ¿cierto? Recordemos que esto es antes, lo preovulatorio es antes de la ovulación. eh, la vamos a conocer como la fase proliferativa. Y la posovulatoria, como dice acá, tenemos la secretora. Esta que dice acá proliferativa, ¿cierto? Esta es esta de acá, quedó un poquito corrida. Y esta es la fase secretora. Entonces, todo periodo de este ciclo parte con el día 1 de la menstruación, que para términos PAES y como promedio, nosotros decimos que dura unos 5 días. Pero tú debes saber, ¿cierto?, que puede durar un poco más o un poco menos y que eso cambia entre mujer y mujer e incluso entre periodo y periodo. La fase proliferativa recibe ese nombre porque lo que va a ocurrir acá es la regeneración del endometrio.
¿cierto? Recordar que el endometrio, como aparece acá en esta imagen, es el recubrimiento interno del útero, ¿sí? Este se desprende en la menstruación y ahora lo tenemos que volver a crear, la etapa proliferativa, ¿sí? Y después tenemos una fase que se llama secretora, y se llama así porque la fase secretora se caracteriza por la secreción de sustancias nutritivas. El útero comienza a secretar sustancias nutritivas a la espera de poder alojar una nueva vida, porque recordemos que esto es en términos de lo reproductivo, ¿sí? Si es que no se aloja una nueva vida, entonces el endometrio se desprende, ocurre nuevamente la menstruación y se marca, ¿cierto?, el inicio de un nuevo ciclo, ¿ok? Lo que tenemos que saber es que esta fase secretora, y nos vamos a ir dando cuenta que siempre la fase posovulatoria, lo que ocurre después de la ovulación, siempre, siempre, siempre dura 14 días. Entonces, esa es una información que debes tener tú en tu mente. La etapa que ocurre después de la ovulación siempre dura 14 días. Lo que hace entonces que la etapa preovulatoria sea la variable, la que hace que una mujer pueda tener un ciclo de 28, de 26, de 30, va a depender de eso, de lo preovulatorio, nunca de lo posovulatorio, ¿ok? ¿Alguna duda hasta el momento? No, No, nada, ahora profe. no. Súper. Veamos, acá le vamos a complementar, si te fijas, seguimos viendo el endometrio abajo, ahora le vamos a complementar qué ocurre en el ovario, ¿sí? El ciclo ovárico. Nuevamente tenemos acá la ovulación, y vamos a decir ahora que en el ovario, lo preovulatorio recibe el nombre de fase folicular. ¿Qué ocurre en la fase folicular? Ocurre la maduración del folículo. ¿Y ustedes saben lo que es el folículo? Me suena el nombre, pero no sé qué era. ¿Tú, Sofi, sabes lo que es el folículo? Ay, o sea, lo que hoy era como era como lo que después como que se iba a soltar y iba a pasar después como por del ovario se iba como por la trompa falopia, algo así era, ¿o no? Ya, por ahí va. Acá en esta Algo imagen, así, pues sí. sí, en esta imagen se nos muestra. El folículo en verdad es un conjunto de células, ¿sí? Y dentro de ellas, en el centro de esta estructura llamada folículo, lo que vamos a encontrar entonces es esta célula primordial que a través de la gametogénesis, de la ovogénesis, va a generar al óvulo. Entonces, fíjate, acá nos están mostrando las distintas etapas y cómo esto va madurando, cambiando, hasta que ahí está el ovocito es expulsado. Entonces, acá, en toda esta primera parte, lo vamos a poner acá con otro color, toda esta primera parte, hasta acá, que es la ovulación, es la fase folicular. Entonces, los mismos que nos están mostrando acá, aparecen en esa parte del dibujo. Entonces, lo que tienes que saber ahí es que madura el folículo y eso hace también, y a su vez, que vaya madurando el ovocito para prepararse para la ovulación. Se expulsa el ovocito, tenemos la ovulación y ahora pasamos entonces a la fase post-ovulatoria. Si te fijas, el ovocito sale, se ovula, pero queda todo lo demás en el ovario. Esto sería todo lo demás, ¿cierto? Esto después se transforma en lo que se conoce como el cuerpo lúteo. Por eso, la segunda fase recibe el nombre de fase lútea, ¿sí? Este cuerpo lúteo tiene un periodo de vida de 14 días. Es por eso que lo posovulatorio siempre dura 14 días, porque es la etapa de vida o el tiempo de vida del cuerpo lúteo, ¿sí?
La fase lútea en este caso, ¿cierto? Sería de acá hacia acá. Ahí sería entonces la fase lútea. Y se llama así por el cuerpo lúteo. Y el cuerpo lúteo va a ser súper importante porque va a comenzar a secretar una hormona en particular, que es la que vamos a estudiar en la diapositiva siguiente, que es la progesterona. ¿Sí? El cuerpo lúteo secreta progesterona. ¿Sí? ¿Dudas hasta el momento? No, 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 profe. ¿Recordabas esta información? ¿La sabías? sí me acordaba, pero no recordaba los nombres. Ya, perfecto. ¿En el caso de la Sofi? Sí, también, súper bien. Súper. Ok. Entonces, acá, al parecer, lo que estamos haciendo es como un refresh de los nombres. La mecánica más o menos la conocíamos, pero los nombres no estaban tan claros. Una de los problemas de la biología es que tiene muchos nombres, ¿cierto? Muchos conceptos. Ya. Veamos entonces qué pasa con las hormonas. Nuevamente vamos a marcar acá el centro, que es la ovulación. Entonces tenemos lo preovulatorio y lo posovulatorio. Y acá tenemos que hacer una distinción. Son 4 las hormonas que van a estar participando, ¿sí? Pero las vamos a dividir en 2 grupos. Estas 2 son hormonas hipotalámicas. Es decir, que son secretadas por el hipotálamo en el cerebro. Y son secretadas tanto en hombres como en mujeres, ¿sí? Y estas otras hormonas que están acá son hormonas ováricas. Y van a ser secretadas por el ovario, ¿ok? La gracia de las hormonas hipotalámicas, lo voy a escribir de nuevo porque no se ve para nada bien. Pero la gracia de las hormonas hipotalámicas es que son las que van a estar eh, liderando esto. Es decir, el cerebro, a través de las hormonas hipotalámicas, le está dando instrucciones al ovario. Y el ovario, respondiendo a esas instrucciones, va a comenzar a secretar las hormonas ováricas. ¿Recordabas de estas hormonas, la FSH y la LH? Un poco. Un Sí. poco. Ya. ¿Recuerdan qué hace la hormona FSH? Creo como que Mm, ayudaba como a madurar el folículo, parece. Sí, perfecto. Y Muy producía, bien. creo que el estrógeno, ¿no? Hacía producir el estrógeno. Sí. Entonces acá lo vamos a poner en azul ya que está en azul. La FSH, su nombre es hormona folículo estimulante. Pero las siglas están en inglés, ¿no? Exacto. Entonces lo que hace es estimular al folículo, es decir, va a estar trabajando de manera importante en lo preovulatorio, en la fase folicular, ¿cierto? Que es la que habíamos visto acá, en esta primera parte. Por eso, si te fijas, tiene un pic ahí, en lo preovulatorio, porque ahí está actuando de manera importante, ¿sí? Y luego tenemos la otra hormona, LH. ¿Recuerdan lo que hacía? No. Esta es la hormona luteinizante. Entonces va a trabajar en el cuerpo lúteo, principalmente, ¿cierto?, en el posovulatorio, cuando aparece ahí el cuerpo lúteo. Su función tiene que ver con, vamos a ver dos cosas. Fíjate que es la que tiene el pic más alto
justo en la ovulación, porque lo que hace la hormona luteinizante, LH, es permitir la ovulación. Y con esto, la transformación del folículo en cuerpo lúteo. ¿Sí? Entonces, la LH, ovulación y la transformación del folículo en cuerpo lúteo. ¿Ok? Y después tenemos entonces estas otras dos hormonas que son la progesterona y el estrógeno, o los estrógenos, porque en verdad los estrógenos son un grupo de hormonas. Y los estrógenos van a estar relacionados con dos cosas. Por un lado va a estar relacionado con la regeneración del endometrio. Por eso, si te fijas, podemos ver que comienza a aumentar acá. Porque acá está ocurriendo la regeneración del endometrio. Si te fijas, ¿cierto? En la anterior que vimos, acá. En esta parte está actuando los estrógenos. Y la progesterona, si te fijas, tiene un solo pic, que es en lo posovulatorio, ¿cierto? Lo que hace la progesterona es vuelve al endometrio secretor. Por eso está en la etapa secretora, acá. Como el nombre lo dice, la progesterona está a favor de la gestación, progesterona, ¿sí? Por eso solo aparece en la última parte y está vinculada con que haya embarazo, con preparar a el endometrio para recibir, ¿cierto? Un, un nuevo huésped, un nuevo ser. Cuando estas caen, entonces, lo que hacen, o como consecuencia, lo que generan es el desprendimiento del endometrio. Una de las cosas que también hace la progesterona es mantener al endometrio, ¿sí? Entonces, lo vuelve secretor, lo mantiene, cae la progesterona porque no hubo embarazo, y como cae la progesterona, se desprende también el endometrio. Y tenemos la menstruación. ¿Ok? ¿Alguna duda con respecto a esto, Ninguna. Sofía? No, no. Súper. Estas hormonas también afectan el cerebro de la mujer, ¿ok? Los estrógenos, al igual que la testosterona, en el caso de los varones, está muy relacionado con el bienestar, con sentirnos bien, ¿sí? Ahora, si te fijas, lamentablemente, en estos 28 días que están acá, la progesterona, perdón, los estrógenos suben y bajan, suben y bajan. Eso eh, explica por qué muchas veces las mujeres pasan en su periodo por estos procesos donde no se sienten muy bien consigo mismas, ¿cierto? Y después no se sienten tan bien consigo mismas, le entra la inseguridad, después pueden volverse a sentir muy bien consigo mismas y después vuelven a sentirse mal. Y así están fluctuando muchas veces anímicamente. ¿Ok? Obviamente esto no afecta de igual manera a todas las mujeres, pero te va a hacer sentido, ¿cierto? Ya sabes tú en qué etapas de tu ciclo te vas a sentir mucho más mejor contigo misma y en qué etapas del ciclo no tanto. ¿Ok? La progesterona, por ejemplo, también está relacionada o vinculada con un aumento en el consumo de calorías a partir de carbohidratos. Es decir, existen etapas en tu ciclo donde tú puedes sentir muchas más ganas de comer cosas dulces. Eso es real, ¿ok? Así que tiene ahí una excusa real para irte a comer un heladito. Ya. Tenemos acá los métodos anticonceptivos. Lo importante es que sepas la mecánica general, ¿ok? Porque como te comenté al principio, la Paz pregunta esto principalmente a través de datos, de gráficos, de tablas, ¿sí? Lo que tienes que saber es que de todos los métodos anticonceptivos, el método de barrera de los preservativos, tanto preservativo masculino como femenino, es el único que, además de ser un método anticonceptivo,
evita las ITS, ¿cierto? Que son las infecciones de transmisión sexual. Lo otro que tienes que saber es que los métodos hormonales son los únicos que pueden afectar o alterar el ciclo sexual femenino, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que va a estar haciendo es administrarte hormonas, que son la progesterona o progestágenos, ¿sí? Existen métodos quirúrgicos, que son los conocidos como definitivos. Estos son quirúrgicos porque implican una cirugía, que son la ligadura de las trompas de falopio en el caso de las mujeres, o la ligadura de trompas, o de oviductos, porque hoy por hoy se llaman oviductos, y la vasectomía en el caso de los varones, ¿sí? Y existen métodos naturales que no son tan efectivos, pero que si se combinan, aumentan su grado de efectividad, que es el método del calendario, ¿cierto? La temperatura basal, el moco cervical, o cosas por el estilo, ¿sí? Incluso ahí se incluye el coito interrumpido. No sé si hay alguna pregunta con respecto a los métodos anticonceptivos. Los hormonales son los que afectan a la hormona sexual femenina, ¿verdad? Exacto, sí. Ah, Pueden ya. ser la píldora anticonceptiva, ¿cierto? Que se toma una pastilla todos los días, pero no todas las pastillas tienen hormona. Hay algunas que son placebo o de relleno, mejor dicho, que están ahí solo para que no pierdan la costumbre de tomar la pastilla. Existen también los parches, existen también las inyecciones, existe también el dispositivo subcutáneo que se coloca debajo de la piel, ¿cierto? Y que va liberando constantemente hormonas, de manera que no tengas que acordarte de estar tomando constantemente la pastilla. La pastilla del día después también es un método hormonal, ¿ok? Que en el fondo es una bomba que tiene una gran cantidad de hormonas y que se toma de manera de emergencia. También se conoce como la píldora de emergencia. Ya. Aunque esta imagen no se ve muy clara, es para recordarnos que uno de los métodos anticonceptivos está relacionado con el método del calendario. Y yo no sé si ustedes saben cómo calcular eso, los días fértiles en el ciclo. ¿Lo recuerdan? No, no recuerdo. Sofía, ¿a ti? Creo que no. Creo que tampoco me acuerdo. Acá lo vamos a repasar, ¿ok? Lo más difícil de esto es que en verdad no lo puedes hacer como ya, de aquí en adelante, sino que en verdad tienes que primero hacer unos meses como de prueba, por decirlo así. ¿Ok? Porque yo te comenté que el primer día del ciclo, ¿con qué parte? ¿Con qué partía el primer día del ciclo? La proliferativa, No, todavía no. Con la menstruación. Es el día 1 de tu menstruación. Ese es el día 1 del ciclo, ¿sí? Entonces, lo que tú primero vas a hacer es contar cuánto dura tu ciclo. Y para eso entonces cuentas el primer día de tu ciclo y después vuelves a contar el día 1 de menstruación, pero del siguiente ciclo, ¿cierto? Porque este va a ser el día 1 del siguiente ciclo. Y el día antes de eso es el último día de tu ciclo. Por lo tanto, si cuentas desde ese día 1 de tu menstruación hasta el último día, tú vas a saber, ah, ya, mi ciclo sexual dura tanto, ¿ok? Dura 28, 29, 27, 30. Ahí tú lo vas a saber, ¿ok? Del último día hacia atrás, tú tienes que contar 14 días, ¿ok? Y entonces, ese día que está ahí es el día de tu ovulación.
¿ok? Si tú cuentas 3 días antes y 3 días después de la ovulación, son, son 3 o 4 días. Son tus días más fértiles, ¿ok? Entonces, durante ese periodo, debes tratar de evitar tener relaciones sexuales sin protección en el caso de que no quieras quedar embarazada, o debieses tener relaciones sexuales sin protección si buscaras quedar embarazada, ¿ok? Porque este método sirve tanto para la anticoncepción como para la concepción. Quienes están buscando ser padres también hacen el calendario, ¿ok? Hoy por hoy, además, existen aplicaciones que tú puedes llevar entonces tu cuenta y cosas por el estilo. Pero estos días no debieses tener relaciones sexuales. Ahora, obviamente, en este día cercano al 14, si nos volvemos acá a las hormonas, tus estrógenos aumentaron, ¿sí? Y tus estrógenos también están relacionados con tu libido sexual, con tu deseo sexual. Entonces, obviamente, durante esos días que no debieses tener relaciones sin protección, vas a sentir el mayor deseo de tener relaciones sexuales, porque obviamente tu fisiología te está llevando a que busques quedar embarazada. ¿Ok? ¿Se entendió cómo hacer el cálculo entonces? Sí, sí, se entendió. Súper. Y recuerda entonces, siempre lo posovulatorio dura 14 días. Siempre, 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 siempre. Veamos entonces ejercicios. Dice, ¿qué método anticonceptivo evita la ovulación? Condón, diafragma, ligadura de trompas, té de cobre y pastillas anticonceptivas combinadas. ¿La E? La E, ¿cierto? Las pastillas anticonceptivas. Las únicas que pueden evitar la ovulación son las que se meten, ¿cierto?, con el ciclo, es decir, los métodos hormonales. Son los únicos que pueden evitar la ovulación. El condón y el diafragma vimos que eran métodos mecánicos o físicos, barrera. La ligadura de trompa era quirúrgica. La T de cobre es también lo que se conoce como DIU, dispositivo intrauterino. ¿Ok? Ninguno de ellos evita la ovulación. ¿Qué evitan? La concepción, es decir, la fecundación, que el espermatozoide se junte con el ovocito. El ovocito sí se va a expulsar, sí se va a liberar, pero como hay una barrera, ya sea quirúrgica, química en el caso del dispositivo intrauterino o física en el caso, ¿cierto?, del condón y el diafragma, entonces no pueden unir si no hay fecundación, y así se evita la concepción. Ahí está muy bien, la E es la correcta. Esta pregunta igual es antigua, del 2016. Una mujer sana desea usar un método anticonceptivo que además contribuya a disminuir el sangrado menstrual. ¿Cuál de los siguientes métodos debiese elegir? Esta pregunta es un poco más nueva, del 2021. Yo pienso que es la C o la E. ¿La C o la E? ¿Qué dices tú, Sofía? También estaba por la C. Ya, perfecto. La C, ¿saben lo que es la progestina? Es que me suena que viene de progesterona. Perfecto, muy bien. Esa es una muy buena técnica, ¿cierto? El asociarlo. La progestina está relacionada con la progesterona, por lo tanto es una hormona. Y por lo tanto la C nos habla de un método hormonal. Y, de nuevo, si vamos a estar influyendo en el ciclo, debe ser un método hormonal. ¿Sí? De nuevo, tenemos el diafragma, que es un método de barrera. Tenemos la T de cobre, que era el dispositivo intrauterino.
las ligaduras, ¿cierto? Que era un método quirúrgico. Acá aparece uno nuevo que no habíamos mencionado, que son las jaleas espermicidas. ¿Alguien sabe lo que ¿Qué es significa eso, profe? espermicida? Sí. Sofi, ¿tú No, sabes yo lo no que, sé qué es eso. ¿sabes tú, Sofi, lo que significa espermicida? Eh, Quizás se refiere quizá al esperma, lo que llevaría Sí. espermatozoides o no. Y que sea SIDA. Ah, es como que elimina el espermatozoide, ¿no? Eso. Muy bien. ¿Cierto? Como en homicida, parricida, todas esas cosas. Es alguien que mata, elimina, ¿cierto? En este caso, a los espermatozoides. Muy bien. Ahí tenemos entonces la C es la correcta. Veamos esta que tiene una tabla. Dice, en la siguiente tabla se dan a conocer características del ciclo ovárico de 3 personas que se encuentran en edad fértil, con buen estado de salud. Entonces, ¿qué aparece? Duración del sangrado menstrual, duración del ciclo en días, día del ciclo en que ocurre la ovulación y cantidad de ovocitos liberados por ciclo. A partir de los datos de la tabla, ¿cuál de las siguientes variables determina que existan diferencias en el día del ciclo en que ocurre la ovulación? Yo pienso que es la C. La C, la duración de la fase folicular. ¿Qué crees tú, Sofía? Mm, a ver. Estaba contra la C, pero yo también digo que puede ser la C. Porque la fase folicular era lo que determinaba como el día de la ovulación, ¿o no? Creo, no sé. Creo que sí era la C también. Ahí está, muy bien, la C. Existen dos alternativas que podemos descartar inmediatamente, que son la duración del cuerpo lúteo y la fase secretora. ¿Por qué las podemos descartar inmediatamente? Porque ocurren después, creo. Eh, es más que eso, en verdad. Es porque recuerda que el cuerpo lúteo siempre, siempre dura ¿cuánto? 14 días, ahí está. 14 días, exacto. De hecho, si nosotros hacemos acá los cálculos, todos duran 14 días, ¿sí? Y la fase secretora es la fase lútea, es la misma, ¿cierto? Pero porque recuerda que recibe distintos nombres, pero también es la fase posovulatoria. Las fases posovulatorias pueden ser fase lútea o fase secretora. Reciben esos dos nombres. Entonces, esta también dura 14 días porque depende de la duración del cuerpo lúteo. Esas dos sí o sí siempre duran 14 días. ¿Ok? Entonces, no es lo que me marca una diferencia. Lo que me marca la diferencia es cuánto está durando la fase folicular. ¿Sí? Y ahí tenemos que la C es la correcta. Muy bien. Ya. Un breve repaso con respecto a las ITS. También comentarte que obviamente lo que más pregunta la PAES con respecto a esto es datos de tablas, ¿sí? Así que no vamos a ver mucho contenido. Lo que sí es importante que manejes con respecto a las ITS, las infecciones de transmisión sexual, es que tienen distintos orígenes en agentes patógenos. Y eso es importante recordarlo para la PAES. Eso es lo más importante que tienes que saber con respecto a las ITS. Existen ITS que son bacterianas, es decir, que las van a estar generando bacterias, como la clamidia, la gonorrea y la sífilis. Esas son ITS provocadas por bacterias, ¿ok? Recuerda que
para las bacterias, nosotros utilizamos un tipo de medicamento en particular. ¿Qué tipo de medicamento utilizamos para combatir a las bacterias? Antibióticos parece. Antibióticos, muy bien. Muy bien. Tenemos ITS que son virales, es decir, que son causadas por virus. Ahí tenemos el VIH, el virus de la inmunodeficiencia humana, el VPH, que es el virus del papiloma humano, el VHS, que es el virus del herpes simple, y el VHB, que es el virus de la hepatitis B. ¿Ok? Todos esos son virus. ¿Qué se utiliza para tratar las infecciones virales? ¿Alguien sabe? Si para las bacterianas ocupamos antibióticos, para las virales ocupamos Antivírico. antivíricas o antivirales. Muy bien. ¿Ok? En el caso, por ejemplo, del VIH, aunque no lo podemos eliminar o erradicar aún del cuerpo de una persona, aunque hay estudios que experimentales que han encontrado, ¿cierto?, en la disminución a prácticamente cero, eh, los medicamentos que más ampliamente se usan para tratar el VIH-Sida son 3 antivirales que se aplican en conjunto, ¿ok? En algunos casos también, estoy pensando en el VPH, ¿cierto? Que es el virus del papiloma humano, también se está utilizando la vacuna, ¿sí? Y por último, aunque son menos comunes, tenemos las que están causadas por hongos unicelulares. Y ahí tenemos candidiasis, ¿ok? En general las infecciones fúngicas o de hongos no son muy comunes. ¿Por qué? Porque nuestro sistema inmune suele combatirlas bastante bien. Pero los hongos son conocidos también como parásitos oportunistas, es decir, que cuando una persona tiene su sistema inmune decaído, aprovechan y aparecen. ¿Ok? Entonces es bastante común, por ejemplo, en pacientes que tienen VIH, porque el VIH afecta tu sistema inmune, lo destruye, es que también puedan tener infecciones fúngicas. ¿Sí? ¿Y qué utilizamos para combatir los hongos? ¿Cómo se llama ese tipo de medicamentos? Ese no me acuerdo. Antifúngicos o antimicóticos. Profe, Diga, disculpe, es que le quería decir que me tengo que despedir, que tengo que hacer unas cositas ahora. dale, ok. Ahora Ya, vamos a ver el ejercicio de esto de ITS. sí, ahí la veo cuando lo demás grabado. Ok, perfecto. Nos Chao, vemos. que le den. Muchas gracias. Chao, chao. Veamos entonces ejercicios. Este es del 2024. El gráfico muestra las consultas por infecciones de transmisión sexual ITS en el sistema público de salud entre 1999 y el 2003, separados por sexo. ¿Sí? Entonces, acá tenemos hombres que van a estar en gris y mujeres que van a estar en negro. El número de consultas y el tipo de ITS. Es siempre importante, Isidora, fijarnos, ¿cierto?, en los valores que nos entrega cada eje para poder interpretar el gráfico. Entonces, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es una conclusión correcta respecto de los datos presentados en el gráfico?
Era una pregunta, ¿qué es prevalencia? En la de dice, la ITS presenta la misma prevalencia en tanto en hombres como mujeres. Sí, prevalencia está relacionado con la palabra prevalecer, es decir, que es lo que supera, lo más importante, lo que destaca. Yo pienso que la de... Es la D. La ITS presentan la misma prevalencia tanto en hombres como en mujeres, ¿sí? Mm, Pregunta. Recuerda que en el gráfico, hombres están en gris y mujeres están en negro, ¿cierto? sí. Las barras grises y negras, ¿tienen todas el mismo tamaño en cada una de las ITS? Mm, puede que algunas sí, pero otras no. ¿En cuáles no, por ejemplo? Por ejemplo, la gonorrea se ve claramente que las mujeres son más altas y los Ujú. hombres más o menos. Están las candidiasis, que las mujeres son mayor porcentaje, mayor número de consultas, mientras que los hombres casi nada. Perfecto. Entonces, ¿podríamos decir que tienen la misma prevalencia en hombres que en mujeres? Ah, entonces no. No, ¿cierto? Perfecto. Entonces, esa la vamos a descartar. No presenta la misma prevalencia, ¿cierto? En la única que podríamos decir que tiene una prevalencia similar es en herpes. Pero en todas las demás hay una diferencia. Entonces, ¿qué alternativa será la correcta? Estoy en la B, pero no estoy tan segura. La B. En ambos sexos, las ITS bacterianas son las más consultadas. Veámoslo entonces, pues. Veamos cuál es cuál. ¿La sífilis era bacteriana o no? Yo pensé que sí. Ya acá están de nuevo. Clamidia, gonorrea y sífilis son bacterianas. Ahí está. Entonces, sífilis es bacteriana, gonorrea es bacteriana, ¿cierto? Herpes era viral y candidiasis era de hongo. Entonces, entre hongos, virus y bacterias, ¿quiénes son los que tienen la mayor cantidad de consultas? Las bacterias. Las bacterias. Entonces, ahí si nos fijamos, la B era la correcta. En ambos sexos, las ITS bacterianas son las que más se consultan, ¿cierto? Las ITS por hongos son las más frecuentes en los hombres. Si nos fijamos, ¿cierto? Hongos era candidiasis y acá era más frecuente en mujeres. Mm, Y la C dice en ambos sexos la menor cantidad de consultas es por ITS virales, si bien las ITS virales son los que tanto en hombres como mujeres suelen tener la menor cantidad, pero si nos fijamos, si hacemos el detalle, ¿qué pasa con los hombres? Hay una menor consulta en hongos en comparación con el virus. Por lo tanto, esa afirmación en verdad es válida solo para las mujeres. En el caso de las mujeres, herpes es lo menos consultado, porque si nos fijamos los otros son bastante altos. Pero en el caso de los varones, candidiasis es lo menos consultado. Así que ahí está, la B es la correcta. Siguiente. La Organización Mundial de la Salud realizó recientemente un estudio a través de encuestas personales e informes clínicos que buscan evaluar la capacidad protectora de los preservativos contra las infecciones de transmisión sexual ITS. Los resultados obtenidos se indican en la siguiente tabla. Entonces ahí tenemos el ITS y el porcentaje de protección. Y nos pregunta, en relación con los datos del estudio, ¿cuál de las siguientes conclusiones es correcta? ¿A qué se refiere con el símbolo de mayor menor en el VIH y en el hepatitis B? En este caso dice mayor que 90, ¿sí? Ah, ya.
Puede ser la... La A, dices tú. Mm. Vamos a ver. Es la B, ¿sí? La dice que los preservativos son más efectivos para impedir la propagación de patógenos de mayor tamaño, ¿sí? ¿Quiénes tienen la mayor porcentaje de protección? Fíjate, VIH-Sida y herpes, ¿cierto? Y estos son virus. La gonorrea y la sífilis eran bacterias, ¿cierto? Bacterianas. Sí. Entonces recuerda que las bacterias son más grandes que los virus. Ah, ya. ¿Ok? La D nos dice que los preservativos son menos efectivos para impedir la propagación de ITS que producen lesiones que liberan secreciones. La sífilis y el herpes tienen como característica eso, que se generan llagas o lesiones, y esas lesiones generan purulencia, es decir, secreciones purulentas como pus, y eso entonces genera que haya una menor protección. ¿Ok? Ah, ya. Esa no me la sabía. En un estudio comunitario desarrollado en 3 centros de atención primaria, se recopilaron datos sobre la prevalencia de diferentes infecciones de transmisión sexual ITS y los hábitos de prevención de la población. Los investigadores registraron que la mayoría de los participantes, el 60%, conocía al menos 2 métodos de prevención, aunque solo un 35% declaró utilizarlos de manera constante. Además, se midieron variables como la edad, nivel educativo, acceso a controles médicos y frecuencia de relaciones sexuales. En relación con la gonorrea, se compararon dos grupos, quienes reportaron usar preservativos en todas sus relaciones sexuales y quienes no lo usaban regularmente. Se observó que en el primer grupo, la transmisión de gonorrea disminuyó un 30%. Perdón, disminuyó de un 30 a un 5%, mientras que en el segundo grupo la prevalencia se mantuvo alta. A partir de los resultados, ¿qué se puede inferir? A. Ah, mira. ¿A qué se refiere con que se puede inferir? Ya, perfecto. Una inferencia tiene que ver con extraer información que no está explícita. ¿Sí? Ya. Fijémonos acá, en este párrafo. Fíjate. Sí, ¿Cuáles sí. son, ¿cuáles son las variables que hay ahí? Las variables. Claro. Mm. ¿Qué cambia? Acá te dice que hay dos grupos. ¿Cuál es la diferencia Sí, entre esos dos grupos? claro, es que la diferencia es que un grupo sí utilizó y eso conllevó a que disminuyeran los porcentajes, mientras que el otro se mantuvo alta. Perfecto. Entonces, ¿qué podemos inferir? Mm, que sí, que el preservativo sí funciona. Perfecto. Entonces, el preservativo reduce significativamente la transmisión de la gonorrea, ¿cierto? Mm. Ahí está. Muy bien. Entonces, si te fijaste, había mucha cháchara, pero al final era, hey, mira, acá hay un experimento que se está haciendo. Unos usaron, otros no usaron. Variable independiente. Unos disminuyeron y otros no disminuyeron. Gonorrea. Variable dependiente. Entonces, siempre cuando tengamos que concluir o inferir, fíjate en esas cosas. ¿Cuáles son las variables? ¿Ok? Porque eso siempre nos va a servir y nos va a ayudar.
Eso pues. Nos conectamos entonces a las 11:30 para química, ¿ok? No sé si Ya. te quedó alguna duda o consulta. No, creo que no.